Saludos a todos, bienvenidos nuevamente a este canal Un Hombre en Construcción. Mi nombre es Orlando Martel y en el día de hoy quiero hacer una reacción a un video de masonería que hay en el internet. Se titula ¿Los masones son buenos o malos? Y les quiero dar mi punto de vista. Yo soy un estudiante de química y de ingeniería eléctrica en la Universidad de Puerto Rico y soy maestro masón. La razón por la que les digo esto es porque tienen que saber que mi punto de vista, lo que yo voy a decir sobre lo que yo reaccioné en este video, que no lo he visto, lo voy a ver ahora por primera vez, es precisamente eso, mi punto de vista. No, mi punto de vista no representa la visión de alguna otra organización, una gran logia, ni siquiera de mi logia o de la que yo asisto. Esta es mi perspectiva personal, entonces esa es mi preparación, así que se los digo adelante para que sepan más o menos cuál es mi preparación o cuál es mi autoridad al momento de hablar de estos temas y de reaccionar a videos como estos. Así que dicho eso, vamos a empezar el video. Yo no, como les dije, yo no lo había visto antes. No sé quién es este señor. Simplemente veo que es un video que tan pronto se posteó, se subió a YouTube, la gente lo estaba viendo, así que quiero reaccionar a él. Vamos allá, a ver qué hay. Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar de una organización que, como muchas otras, está rodeada de misterio. Un halo de misterio circunda esta organización. Y es una organización antiquísima a juzgar, pues por todos los datos y las fuentes históricas que convienen en afirmar en que tiene miles de años. Y es vituperada, es ensalzada, es tenida de lejitos porque a muchos les produce un cierto escozor, ha sido prohibida, vituperada, todo lo que ustedes quieran, pero está ahí. Pero de esto vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Decía pues que es una de esas organizaciones que suscita más curiosidad y que al mismo tiempo también suscita un cierto miedo. De hecho, ha sido satanizada, ha sido de alguna manera anatematizada y demás. Y quiero empezar porque siempre que abordo este tipo de temas, no ha de faltar quien me escriba en un comentario acusándome de pertenecer a una organización como esas. Quiero aclarar, no soy masón, nunca lo he sido, nunca lo seré, nunca lo fui. Es bien esta cosa me da risa porque es bien gracioso como, para que ustedes vean el estigma que tiene la masonería en la mente de los que no saben nada de ella, que la gente que hace videos de esto o que lo estudia o que lo lee desde un punto de vista profano, desde un punto de vista fuera de la masonería, tienen que, es como si fuese un crimen, es como si, ¡Uy! Yo no soy masón, adelante, por si acaso, no me acusen, para que vean el miedo irracional que hay en la sociedad de que, digo, y ¿verdad? A lo mejor yo estoy hablando de más, a lo mejor él simplemente es como, oye, es como una entrevista que yo hice en mi canal de YouTube, que yo entrevisté a un hermano mío, hermano masón, y muy buen amigo, José Irán. Pueden visitar su canal. José Irán, yo hice un video con él de santería. Él es santero, sigue la regla de la 8 Ifá. Y yo hice un video con él y yo también hice la aclaración de que, mira, por si acaso, yo no soy santero. Pero
yo también tenía inconsciencia de que mucha gente que viera el video a lo mejor ya iba a decir, es que él es santero también. No, yo no soy santero. Pero en el caso de cómo yo lo veo a él, me da risa porque es como que dramatizado. De que, verá, por si acaso yo no soy masón. No sé, voy a seguir viendo. No soy masón. Voy a contar esta historia nomás. Y tiene una razón de ser lo que voy a contar, porque, quiérase que no, ha sido determinante, óigase bien, determinante, en el destino particularmente de América. Pues bien, vamos a hablar de la masonería, pero aquí empiezan a aparecer dos conceptos muy distintos. Cuando a uno le hablan de masones, también le agregan francmasones. Pues la masonería se supone que comenzó con Hiram Abiff, que era el arquitecto de Salomón. Dicen que legendario esposo o amante de la reina Maqueda de Sabá. Voy a seguir viéndolo, pero ya tengo objeciones de esto. Voy a ver si tengo un papel por aquí en blanco para ir apuntando. Pues para no estar parando cada 5 minutos, voy a tratar de ver un buen pedazo de tiempo y después ir diciéndole mis objeciones. Y entonces resulta que él, que era un artesano de la piedra, un hombre que tenía todos los secretos de la piedra, fue llamado por Salomón. Recuerdan que en un capítulo anterior, si no estoy mal, creo que hablando del misterio de Rennes-le-Château, estaba hablando de que en el bautisterio de esta pequeña iglesia hay una figura sobre la que se soporta la pileta y corresponde a un demonio llamado Asmodeo. Pues Hiram Abiff, al parecer, fue quien diseñó, concibió todo el templo de Salomón, pero fue construido en una sola noche por ese demonio Asmodeo y sus legiones, dirigidos por Hiram Abiff. Dado que quienes conocían y dominaban el arte de la piedra, de cómo labrarla, de cómo empotrarla, qué tipo de piedra, qué figuras podría llevar y cuáles no, saber que esta piedra tenía que ser tratada de una manera distinta. La basáltica de la caliza diferían en mucho, pero esos secretos los tenían solamente unos individuos muy especiales, que eran los masones. Los masones significan ni más ni menos maestro de obra o cantero también. Entonces cuando este Hiram Abiff empezó a construir el templo o construyó el templo, vino pues obviamente una gran cantidad de personas alrededor de él que eran también maestros de la piedra. Pero como no les interesaba que desde afuera se supiera cuáles eran los secretos para el manejo de la piedra, entonces conformaron una organización cerrada, una especie de logia. Y ahí discutían cuándo poner una piedra, cuándo poner otra, cómo empotrar una con otra y cómo darle estabilidad a la construcción. En fin, todos los secretos de la piedra, todos, absolutamente todos, los conocían solamente ellos. Pues resulta que Hiram, entonces, conformó esta sociedad. A él inclusive unos envidiosos se dice que lo mataron y lo enterraron. Y encima sembraron un árbol como para despistar. Al tiempo unos compañeros de Hiram se dieron cuenta y fueron y cortaron el árbol, desenterraron a Hiram y él resucitó. Desde ese momento entonces, quienes trabajaban la piedra eran como una especie de élite entre los trabajadores, entre los obreros. Y así fue a lo largo del tiempo. Particularmente adquirieron mucha más preeminencia durante la Edad Media, cuando comenzaron a construir las catedrales góticas, que por su monumentalidad, por las características de las catedrales góticas, se necesitaba gente que tuviera un enorme conocimiento de todo este manejo. Obviamente que ellos, ya como logia, con no solamente ese conocimiento alrededor de la piedra, sino derivando del conocimiento de la piedra, un montón de preceptos de tipo filosóficos, de comportamiento moral y demás. Entonces, prácticamente tomaron todos los símbolos
que se usaban, de las herramientas que se usaban para labrar la piedra y para empotrarla, para encastrarla. Y entonces ya no era solamente aquellos canteros que simplemente trabajaban la piedra, sino que de ahí aparecieron cualquier cantidad de filósofos, de personajes que se preocupaban por mejorar la estirpe humana. Y entonces, basados en esos principios, tenían 3 pilares fundamentales: libertad, igualdad y fraternidad. Si uno va a cuál es la frase que maneja el escudo y Francia, es libertad, igualdad, fraternidad. Y resulta que es exactamente el mismo principio que tienen como base de la Constitución de los Estados Unidos: libertad, igualdad, fraternidad. Pues estos entonces, ya muchos de ellos ni siquiera eran, digámoslo, canteros o maestros de la piedra, sino que se declaraban masones, como tomando el conocimiento, digámoslo, el conocimiento interno, el que no se compartía con la gente, como característica de la logia. Pues resulta que ellos ya prácticamente se diría que aquello de la piedra quedó como un símbolo y nada más. Pero entonces apareció una derivación que eran los francmasones. En principio era free mason. Eso apareció por allá en Inglaterra. Free por libre. Es decir, que no era un masón que pertenecía a una logia específica o a un gremio específico, sino que por su ductilidad, por su virtuosismo para labrar la piedra, estaba por encima de esas logias y por lo tanto, de cierta manera, digamos lo que se creían superiores. Y obviamente que desde el gremio mismo también los miraban como personajes que estaban por encima del promedio. Entonces eran free masón. Pero cuando aparecen las logias en Francia, ese free se convierte en franc masón. Y ahí empiezan a aparecer las diferencias. Se van abriendo una de otra, van tomando direcciones. Si bien es cierto, en esencia las mismas, porque son los mismos postulados, son los mismos preceptos, son los mismos rituales. Los que son masones, se dedican más entonces a tratar de lograr construir un mejor ser humano con conceptos tan claros como moralidad, ética, equidad, justicia, solidaridad que se tenía que reflejar en la ayuda a los más desvalidos, mientras que los francmasones, que no tenían nada que ver con aquellos canteros del principio, se dedicaron más a conservar los rituales y de cierta forma, digámoslo respetuosamente, entre comillas, casi que se fosilizaron porque se centraron mucho más en lo literal de todo el cuerpo, digámoslo, ritual, litúrgico, dogmático de la masonería, y en la historia se apegaron más a eso, entendiendo que después de Hiram Aviv pasaron milenios. Ok, voy a parar aquí. Estaba esperando llegar por lo menos a los 10 minutos porque el video dura 42 minutos y imagínate, yo parar cada 5 minutos, este video nunca lo voy a acabar. Voy a tocar varias cositas porque... Y voy a tratar de ser lo más específico posible de las notas que tomé, pero sin extenderme tanto porque tampoco quiero hacer un video de 7 horas. Muchas cosas algaretísimas en este video. Y la cosa es que este señor se ve que trata de educarse. Se ve que él no lo está haciendo en forma de burla, sino en forma de instruir, en forma de una conversación intelectual. Nada, de hecho, hasta lo respeto. Respeto que él está buscando y que está tratando de... O sea, que no lo está haciendo como muchos de estos videos que rápido te pintan desde un punto de vista satánico, rápido al garete. No, mal, no. Él está dando la información que le está encontrando y eso está muy bien. Yo simplemente voy a dar mi reacción a lo que yo entiendo que es correcto y lo que es incorrecto. Y hay mucho que yo entiendo que es bien incorrecto. Él empieza diciendo que la masonería comienza básicamente con Hiram Aviv al ser
entre una cosa y otra contratado por Salomón. Eso es incorrecto. La masonería es mucho, mucho, mucho más antigua que... De hecho, básicamente en estos primeros 10 minutos él se basó en dar un poco de la historia, que eso también lo respeto, porque la mayoría de la gente rápido llega a la masonería y empieza a hablar mal sin tratar de conocer un poquito de su historia. Respeto que este hombre está tratando de conocer la historia. Lo que pasa es que si tú tratas de conocer la historia si tú tratas de conocer mi historia personal sin que yo te la revele y solamente lees de mí en un libro que escribieron de una biografía de Orlando Martel, pues vas a conocer ciertas cositas de mí, pero no vas a poder confirmarlas o entenderme realmente a menos que hables conmigo y que yo me revele a ti, que yo te diga, mira, eso es cierto o no, etc. Lo mismo está pasando aquí. Hay muchos puntos que él ha encontrado que son correctos, pero están manchados con mucha falsedad. Y a eso voy. Él dice que la masonería comienza con Hiram Abiff, básicamente contratado por Salomón. Eso es falso. La masonería es mucho más antigua que Hiram Abiff. La masonería es heredera de los antiguos misterios. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que alrededor de la historia humana, vamos a ir desde las civilizaciones más antiguas que usted se puede imaginar, los egipcios, acá en América del Sur, todas las civilizaciones que tú digas, mira, estos, los otros. Toda civilización siempre ha querido creer o siempre ha buscado la manera de ver la vida desde un punto de vista bien particular. Los mayas tenían una visión bien particular. Los egipcios tenían una visión bien particular. Todos esos misterios, y cuando yo digo misterios, no me estoy refiriendo a que son legit, son de verdad y que eso es un secreto, que no. Cuando digo misterios me refiero a simbólicamente las enseñanzas que ya estaban dando. Estas enseñanzas pueden ser ciertas o pueden ser falsas. No viene al caso. Lo importante es conocer de ellas. Yo hice un video que si les interesa pueden ir a verlo. Lo voy a poner aquí arriba o en el link abajo. Yo hice un video sobre cómo la masonería no es satánica. Y hablo un poco de esto. Yo digo, la masonería es como si fuese un club social que nos dedicamos a hablar, nos dedicamos a hablar de filosofía. Es como tú unirte a un club de... déjame ver qué digo. Un club de chess, de estos nenes que se pasan jugando ajedrez. ¿Para qué tú te unes al club? Pues para hablar de ajedrez y jugar ajedrez. Pues la masonería es como si fuese un club así, pero que nos dedicamos a aprender sobre estas cosas. No porque necesariamente nos queremos convertir a los egipcios, no, simplemente aprender. Es un ejercicio intelectual. No, o sea, no es nada del otro mundo. La masonería es simplemente un club social, por decirlo así, para simpleza de aquellos que no son profanos, que me puedan tratar que no son masones, perdón, que me puedan tratar de entender. Es un club que se dedica a aprender sobre las creencias de diferentes culturas alrededor de la humanidad. La masonería no empieza con Hiram Abiff, la masonería no empieza en el 1717 con la primera gran logia, no, la masonería es mucho, mucho más antigua. Así que ese es mi primer punto. Después dice que da una historia de Hiram Abiff y que había un demonio llamado Asmodeo. El demonio fue el que construyó el edificio, el templo y las legiones de demonios dirigidas por Hiram Abiff. Hiram Abiff sabía labrar la piedra y los masones. Hiram era maestro de la piedra, un montón de cosas mezcladas. Para darle una perspectiva más correcta, Hiram Abiff es este personaje semibíblico, y digo semibíblico porque sí hay un Hiram en la Biblia, no necesariamente el mismo que tú ves en la masonería. ¿Por qué? Porque la masonería, volvemos a lo mismo, se dedica a llevar enseñanzas
a llevar enseñanzas por medio de simbologías que no necesariamente son ciertas. Entonces usted va a decir, pues te estás engañando. No te estás engañando. Si yo les trato de enseñar algo, yo les doy una analogía con esta taza de café que yo tengo aquí, y yo te digo, imagínate que esta taza de café es roja, etcétera, etcétera, y te doy una enseñanza con eso. El hecho de que la taza no es roja, es negra, es inconsecuente, porque una enseñanza, una analogía. Lo mismo en la masonería. En la masonería se habla de Hiram Abiff. En gran manera, el personaje dentro de la masonería es, en ocasiones, se podría decir hasta inventado. Pero el hecho de que sea cierto o no, no viene al caso. Lo que viene al caso es la analogía, la enseñanza que uno trata de dar. Lo del demonio de Asmodeo, eso está al garete. Eso, yo nunca había escuchado de eso, así que, de hecho, eso que le está diciendo, yo soy maestro masón grado 32. En mi vida yo había escuchado que si el demonio es Asmodeo, que si construyó el templo, para mí eso es falso. Entonces lo que sí es correcto es que Hiram era, en esta analogía, en esta metáfora, en esta historia, Hiram Abiff sí era un maestro de la piedra, era un maestro que sabía labrar la piedra. Él dice que estos constructores empezaron a crear una organización cerrada para guardar los secretos de la piedra, que si hicieron una organización cerrada o no, para mí es inconsecuente, porque eso es como cuando, vamos a suponer, que usted trabaja en un lugar público y usted se ve con sus compañeros de trabajo todos los días y llega a un punto en donde se conocen tanto que básicamente salen juntos, a lo mejor comen juntos, tienen un compartir juntos entre ustedes. Eso no significa que ustedes hicieron una organización cerrada y que lo hicieron a propósito. No, es que son los únicos que trabajan en ese empleo. Era lo mismo aquí. Estos constructores, que eran los únicos que trabajaban en la piedra, pues eran los únicos que se veían todos los días. Pero está esta necesidad, por alguna razón, de rápido quererle meterle un misticismo de que hay una organización cerrada. No. Simplemente eran los que trabajaban en la piedra. El otro punto que él dijo es que unos envidiosos mataron a Hiram Abiff y sembraron un árbol encima, que Hiram Abiff resucitó y que el grupo se convirtió en una élite. La historia que nosotros usamos mucho en la masonería es que sí, a este Hiram Abiff lo matan. Lo matan porque él no quiere revelar los secretos de cómo trabajar la piedra. Volvemos a lo mismo, es una enseñanza simbólica de todo esto. Si uno lo piensa en la vida real, uno dice, si mi vida está en peligro, yo digo lo que sea. Pero es una historia alegórica, simbólica. Así que no lo cojan tan literal. Pero a Hiram Abiff lo matan. Eso es cierto. Lo que no es cierto es que este señor dice que Hiram Abiff resucitó y que el grupo se convirtió en una élite. Perdón porque me ría, pero es que eso es, o sea, eso está al garete. O sea, yo no sé de dónde sacan estas cosas. Entonces después dice, tengo aquí escrito las notas que tomé. Derivaron preceptos morales de las herramientas que usaban para la piedra. Eso sí es cierto. Ustedes pueden ver por ahí, por ejemplo, que uno de los símbolos más famosos de los masones es un compás así abierto y una escuadra que tiene 90 grados encima. El compás siempre se ha usado en la construcción y la escuadra también. Y de ahí nosotros sacamos preceptos morales. ¿Qué es un precepto moral? No es ninguna ley bíblica ni nada. A lo que nos referimos es que decimos, por ejemplo, con el compás tú te circunscribes. No sé si la palabra es correcta. Esa palabra siempre me ha confundido. Circunscribir o básicamente limitas lo que tú puedes hacer o no puedes hacer en tu vida para que controles tus emociones. Por ejemplo, en la escuadra, que camines rectamente en tu vida. Son enseñanzas generales. Que si se dicen por ahí en la calle, nadie le va a ver algo malo, pero porque lo dicen los masones ya tiene que tener un simbolismo oculto. No.
Él dice después que la masonería básicamente cogió estos preceptos de libertad, igualdad y fraternidad. Fueron principales en Francia y en la Constitución de Estados Unidos. Aquí sí y no. Libertad, igualdad y fraternidad se escucha súper bien, pero no es nada que yo haya escuchado particularmente que yo diga, mira, sí, esos tres conceptos son fundamentales, pero son fundamentales en la vida en general. Yo mirándolo así en mis notas de lo que él dijo, no lo veo algo particularmente que la masonería, esto, lo otro. Sí, son fundamentales en la masonería, pero porque son fundamentales en la vida en general, no. O sea, no le veo algo que me hayan enseñado o que yo haya aprendido particularmente de esas tres palabras en particular. Pero obviamente son fundamentales. Y él habla de Francia y de la Constitución de Estados Unidos. Aquí en América, sí. Pero más allá de esos tres conceptos es porque los fundadores de Estados Unidos en particular, los fundadores de América, fueron masones. Así que eso es otra historia. Entonces él dice después que ya no eran maestros de la piedra, sino masones, filósofos, y ahí él da una pequeña historia de lo que es Frank Mason o Freemason en Inglaterra, que superiores a los que estaban en la piedra, los francmasones en Francia, los masones que tratan de construir mejores seres humanos, y los francmasones se concentran en los rituales. Mucha confusión para algo tan simple como que una de las historias que se dan es que la masonería empezó con los constructores de piedra, que desde mi punto de vista yo no estoy de acuerdo con eso. Pero una de las historias más generales que se da es que la masonería empieza con los que trabajaban en la piedra y que eventualmente, mientras la civilización humana se fue, valga la redundancia, civilizando y se dejó de ir trabajando tanto en piedra, pues se siguieron usando esas mismas herramientas para darle un precepto moral, una enseñanza moral. Y llegamos a lo que hoy día algunos describen como masonería simbólica. Así que él se fue en un viaje de decir muchas cosas a la misma vez y dar mucho tecnicismo, pero es básicamente eso, no es mucho más allá. Nada, aquí fue que me quedé, voy a seguir mirando. Y cada época tenía, pues, de alguna manera, estas logias que mantenían la esencia, pero iban cambiando las formas dependiendo del tiempo y de la cultura, la época y la cultura. Por lo tanto, ya aquello que en principio había pensado Hiram Abif ya era muy diferente a esto que se encontraba, digámoslo, en el siglo, viene a ser el siglo XVII, XVIII más bien, porque la de Irlanda, la gran logia de Irlanda, pues como una especie de logia madre, apareció en 1717, algo así por el estilo, en todo caso en ese comienzo. Entonces ya fue otro cariz, otras formas, otras presentaciones. Y naturalmente, entonces se apartaron un poquito masones de francmasones en las formas, mas no en la filosofía. Y resulta que así, ellos, particularmente los masones, intentando mejorar al ser humano, pues obviamente se tuvieron que involucrar en la política. Porque al final de cuentas, de la única manera que puedes cambiar toda una sociedad es desde la misma política. La política que, entendida desde la perspectiva de la sabiduría, es el arte de hacer posible lo deseable. Y esto tiene que ver con mejorar al ser humano, darle las garantías al ser humano. Y si parten de esas tres premisas de libertad, igualdad y fraternidad, ahí está involucrado absolutamente todo. Pues bien, entonces, en ese orden de ideas llegaron a América y llegaron con colonos ingleses. Y en esas, aquí una pequeña élite terrateniente, de la que formaba parte George Washington, se metieron a la masonería. En 1752, George Washington. Luego vino todo el proceso de independencia, que recordemos que prácticamente se centró en los años 80
de aquel siglo XVIII, 1783, 1782. 1776, que fue cuando comenzó el proceso de independencia de los Estados Unidos. Resulta que ya para entonces tenían varias lógicas, de las cuales uno de ellos era su gran maestre, digámoslo así, George Washington, la logia de Virginia. Pues eran varias y no tengo los nombres específicos, no lo recuerdo bien, pero era de Virginia, de donde procedía George Washington. Pero aquí tendríamos que detenernos un poco, porque de todo esto se encuentra que tiene una estructura que es muy piramidal, con una jerarquía que está muy bien delimitada y un proceso para llegar hasta la jerarquía que parte del perfeccionamiento del individuo desde que entra hasta que llega a los escalones superiores. De hecho, por eso inclusive uno de los símbolos masónicos es la pirámide escalonada, que indica que la persona tiene que ir cubriendo paso a paso todas las etapas para llegar hasta la parte superior. Pues entonces, en principio, se tiene que pensar en el aprendiz, que es aquel que es el candidato, como en las órdenes religiosas, como una especie de novicio. Entonces él aprende los conocimientos básicos, pero no tiene acceso realmente a todo el cuerpo dogmático, pongámoslo en términos de dogma, o de preceptos más bien, porque dogmático ya es algo muy, muy radical y muy incuestionable, aunque aquí también tiene un carácter incuestionable, pues no depende tanto como de las religiones cuando se habla de un dogma que es a rajatabla, que se acepta o se acepta. Pues bien, luego del aprendiz aparece el compañero, que es cuando ya pasó la etapa de iniciado y ya se le considera un masón. Después ese masón tiene que seguir cubriendo o subiendo escalón por escalón si quiere llegar a la parte superior, a la cúspide de la jerarquía, que es ya de los maestros. El maestro es el que ha rebasado determinado número de grados. Grado de 18 para adelante ya es venerable, hasta llegar al máximo, que es 33, grado 33. Y uno se pregunta, ¿33 por qué? Algunos lo asocian con la edad de Jesús. El 33 es un número que tiene unas particularidades muy específicas para los estudiosos de la cábala o cabala y de todo esto de la numerología. Y entonces, una vez que se ha cubierto todo ese trayecto, ya no solamente se tiene al alcance todos los secretos, sino que todos esos secretos debe dominarlos para poder orientar la logia por una parte y para poder ayudar a construir una sociedad mejor. Estos instruyeron que era a través de la política. Entonces George Washington, pero es que se me van olvidando cosas, entonces tengo que devolverme. Se supone que desde la época de la Edad Media estuvieron involucrados los templarios, muchos de ellos se convirtieron en masones, aunque esto no es una verdad comprobada, sino que es más una teoría, una hipótesis que una, es decir, que una realidad. Entonces, siguió todo ese decurso y llega, por ejemplo, hasta donde está George Washington, y ya George Washington, con su logia, comienza a aglutinar a los que eran los líderes naturales de todo este movimiento independentista, cuando se enfrentan a Inglaterra y logran la independencia de los Estados Unidos. Y allí estaban otros connotados masones, entre los cuales estamos hablando de George Washington, Benjamin Franklin, ya les voy a decir quién es más, Benjamin Franklin, estaba Andrew Jackson, y otros tantos. Después vinieron otros presidentes que fueron masones. James Madison, que también es de la misma época, James Polk, James Buchanan, muy posterior, Andrew Jackson, William McKinley, William Taft, Warren Harding, más o menos los presidentes de Estados Unidos. Pero el que inició todo esto fue George Washington. Y George Washington logró entonces liberar a Estados Unidos. Por lo tanto, él es responsable, con Benjamin Franklin, con otros tantos, de la fundación de los Estados Unidos.
fundan Estados Unidos y finalizando ese siglo XVIII, resulta que se vieron en la necesidad de constituir una capital, de construir una capital. Entonces, el estado de Virginia, una de las colonias, donó 15 kilómetros cuadrados, porque quería tener el privilegio de tener esa ciudad capital ahí metida prácticamente en su estado. Pues bien, entonces vino la construcción de Washington, que Washington, entre otras cosas, fue concebido por un masón francés llamado Pierre L'Enfant, y que es quien en su momento diseña, por encargo de George Washington, la construcción de Pierre Charles L'Enfant, por orden de George Washington. Lógicamente que al pensar en la construcción, tuvieron en cuenta todos los símbolos masónicos y todo aquello que lleva a pensar en que es una construcción basada justamente en esos principios masones. Y por lo tanto, entonces, se construye Washington y se construye con base en el compás y la escuadra. El compás, y resulta que el compás tiene aquí una escuadra, que es ese es una escuadra, y entonces forma un triángulo, y en este triángulo se construyen los edificios más importantes. Se empieza por el Capitolio, que fue, la ciudad de Washington comenzó a ser construida en abril de 1791. Ahí se puso la primera piedra. Para esta ceremonia, el mismo George Washington, que entre otras cosas se opuso vehementemente a que esta ciudad fuera bautizada con su apellido. Él simplemente la llamaba la ciudad capital y pare de contar. Sin embargo, los otros dijeron, se tiene que llamar Washington. Pues bien, entonces, él, vestido de masón, con el collar del masón, el mandil, que es como una especie de delantal, y con algo que se llama la trulla blanca. La trulla es un palustre. Es un palustre. Todos estos símbolos, lógicamente, tienen que ver con aquellos masones canteros que necesitaban para construir un compás, una escuadra, y necesitaban el palustre, definitivamente. Pues Washington coloca la primera piedra simbólicamente con la trulla blanca. Ok, voy a reaccionar aquí porque llegamos al minuto 20. Estoy tratando, como les dije, de reaccionar cada 10 minutos para poder hacer este video lo más corto y preciso posible. So, en estos últimos 10 minutos, nos habíamos quedado en Hiram Abiff, que Hiram Abiff básicamente que la masonería pasó a ser algo que fue más allá de lo que Hiram Abiff había pensado. Para mí eso es falso. Porque para mí, Hiram Abiff, es que él está partiendo del punto de vista de que Hiram Abiff es el fundador de todo esto. Para mí, Hiram Abiff no es el fundador de nada de esto. Hiram Abiff, para empezar, no es real que digamos del saque. Es una enseñanza en forma de analogía. Es una historia. Again, yo no le echo la culpa a este señor, le echo la culpa a los libros que dan estas historias falsas, o este contexto falso. So, en ese contexto, Hiram Abiff no pensó en nada. Es que Hiram Abiff es un personaje simbólico. Pero está bien. Él dice que la masonería pasó a ser algo más grande de lo que Hiram Abiff pensó. Él habla de que en 1717 salió la logia madre, que tomó una forma diferente. Más o menos en esa era se separaron los masones de los francmasones. Gente, él está partiendo desde el punto de vista de que la masonería empieza con los masones constructores de catedrales. No, los masones constructores de catedrales fueron masones, pero no es que empiezan con ellos. Ese es mi punto de vista. No empiecen a decir que esta logia o esta gran logia dijo esto. No. Este es mi punto de vista. Los masones constructores no fueron los primeros masones. Ellos eran masones. Pero la masonería viene de mucho más atrás.
Pero la masonería estos hermanos que trabajaban en catedrales definitivamente tuvieron un efecto, fueron unos masones tan y tan importantes que al día de hoy mucho del simbolismo superficial es basado en las herramientas de ellos. Con eso dicho, en 1717 ya existían logias. Lo que ocurre es que en ese año, en efecto, unas logias de Inglaterra dicen, mira, vamos a como que darnos organización porque estamos como que cada uno por su lado, porque cada logia es independiente, cada logia es autónoma. Vamos a darnos algo de que estemos de acuerdo en que vamos a hacer estas cosas en común. Y ahí es que sale el concepto de una gran logia. Entonces, en 1717 sale este concepto por primera vez en Inglaterra. Hoy día se llama The United Grand Lodge of England. Él dice que es la logia madre, que tomó una forma diferente. No es que sí, es logia madre en el sentido de que fue la primera. Pero no es que ahí se funda la masonería. No. Ese es mi punto de vista. Después dice que más o menos en este momento los masones se fueron envolviendo en la política para cambiar las cosas. Y de ahí pasa a 1752, George Washington, Logia de Virginia, Fundación de Estados Unidos y la Independencia. Esto es cierto y a la misma vez no, porque de la manera en cómo él lo está diciendo, le da un giro como que de la manera en cómo él lo pone es que los masones querían hacer un cambio y se vieron obligados a meterse en la política. Es como si, de la manera en cómo él lo dice, es como si hubiese sido un acto institucional de que todos los masones vamos a meternos en la política. No. De hecho, yo siendo de Puerto Rico, estamos en el que 2024, 1924, más de, yo diría 120, 150 años atrás, en la historia puertorriqueña, muchos de los líderes de Puerto Rico también eran masones. Y lo que voy a decir ahora le aplica también a esta historia de la que él está hablando en el caso de los Estados Unidos. No es que la institución masónica dijo, no, tenemos que meternos en la política. Es que los valores que este club nos enseña a respetar y a vivir, o sea, los valores que nos dicen, sé un buen hombre, cuida de tu familia, camina rectamente, controla tus emociones, cuida de tu sociedad. Estos mismos valores son los que llevan a cualquier hombre. Olvídate de masón, olvídate de masonería. El hombre que tenga estos valores y ve que en su barrio, en su pueblo, de donde él viene, ve que las cosas están mal y que no se están administrando bien, pues es muy razonable que un hombre que viva en un barrio, en un sector que esté cayéndose en canto, en pedazos, por decirlo así, es bien razonable que este hombre diga, ¿sabes qué? A lo mejor yo tengo ciertas habilidades, yo soy abogado, soy doctor, lo que sea, que yo puedo aportar. En el caso de Puerto Rico pasó con el doctor José Celso Barbosa, doctor, graduado de los Estados Unidos, puertorriqueño. Él regresó, siendo doctor y siguiendo trabajando como doctor, estaba trabajando en la política puertorriqueña. Luis Muñoz Rivera, si no me equivoco, abogado, excelente abogado, se metió en la política puertorriqueña siendo masón. Pero fueron hombres que tomaron esa decisión personal de que, ¿sabes qué? Yo quiero, me disculpan por Aslan, mi perrito. Está ahí robando cámara. Fue una decisión personal. No es que la institución, no, vamos a meterlo en la política. No, pero no voy a seguir así porque si no este video es eterno. Él habló de la estructura piramidal que tienen los masones, de que tú entras como aprendiz, que tienes un acceso básico. Después habla de que después pasas a ser compañero, que ya se considera masón. Después pasas a ser maestro y en el grado 18 es venerable y es hasta el 33. Voy a dar una aclaración rapidita de esto. Este concepto de los grados en la masonería es bien mal entendido porque
todo el mundo le ha dado este giro tan conspiratorio, que está al garete, pero voy a aclarar esto desde mi punto de vista. Y voy a tratar de hacerlo con una analogía. En Puerto Rico, en Estados Unidos en general, aquí en Estados Unidos, tú no puedes ir a estudiar leyes o medicina cuando tú naces. Para tú poder estar preparado para estudiar medicina o estudiar derecho, porque sé que los abogados me van a decir, no es leyes, es derecho, son dos cosas diferentes, no es lo mismo. Está bien, tiene toda la razón, vamos a dejarlo ahí. Si tú quieres estudiar derecho o quieres estudiar medicina, tú no puedes decir a los 5 años, mami, quiero estudiar medicina, y tu mamá te lleva a la escuela de medicina allá y te hace un doctor. No. Para prepararte, tú pasas por una serie de grados. Tú pasas de primer grado, segundo grado, tercer grado, hasta llegar a cuarto año. No sé si en otros países se llama diferente, pero grado 12 o grado 11. O yo tengo unos compañeros de Colombia que me dijeron que ellos se gradúan a los 16 años, en grado 10, yo no sé. Cada país tiene... Pero el punto es que son ciertos grados. Aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, hasta grado 12. Tú te gradúas de cuarto año, de escuela superior, en grado 12. Y de ahí, en Puerto Rico, aquí y en Estados Unidos, tú pasas a la universidad para hacer un bachillerato. Después de completar ese bachillerato, que por lo general son 4 años de bachillerato, después de eso es que tú puedes aplicar a escuela de derecho o a escuela de medicina. Y te preguntarás, está bien, pero ¿por qué no podía pasar directo a escuela de medicina? Bueno, porque los profesionales entienden que tú no puedes pasar de niño a doctor, o tú no puedes pasar de adolescente en grado 12 cuando te gradúas de cuarto año. Tienes que tener una educación superior básica para poder entrar en esa escuela de medicina. Lo mismo es en esencia en la masonería. So, olvídense de estas teorías de conspiración que si grado 33 y yo no sé qué. La masonería tiene unas enseñanzas morales como club que nosotros queremos enseñarle a los hombres, como controla tus emociones, camina rectamente, haz esto, haz lo otro. Nosotros tenemos estas enseñanzas, pero para no darlas de cantazo, porque entendemos que, aunque no necesitas un bachillerato para entenderlas, todas estas enseñanzas de cantazo van a ser un poco abrumadoras. Pues vamos a dividirlos en pedacitos. Y esos pedacitos entonces vienen a ser los famosos grados de la masonería. Grado 1, 2, 3, etcétera, etcétera. La masonería en general solamente tiene 3 grados. Eso de grado 33, olvídense de eso. La masonería general, simbólica, son solamente 3 grados. 1, 2, 3, aprendiz, compañero, masón, maestro masón. Una vez tú llegas a ser maestro masón, dentro de la organización, dentro del club, por decirlo de esta manera, tienes muchas opciones. Y si a ti te gusta más la filantropía, te puedes meter a los Shriners, que es como una organización dentro de la organización que se dedica solamente a recolectar dinero para hospitales oncológicos, hospitales que se dedican a tratar niños con cáncer. Pues está eso, si ese es el área que más te gusta. Si te gusta más el área de otro tipo de... como que donar a otro tipo de enfermedades, otro tipo de hospitales, están lo que se llama el Groto, que es otra organización. Dentro de estas múltiples organizaciones, dentro del club a las que tú te puedes hacer parte, está el rito escocés. Esto de rito se escucha bien, un ritual, que si esto es malo. El rito escocés es un nombre fancy para decir, ok, si a ti te interesa más la filosofía, te interesa seguir esta conversación filosófica de cómo mejorar, y no es que son secretos para mejorar. Again, no es que la masonería tiene un secreto en específico. Es que si te interesa seguir la conversación o seguir estudiando de la misma manera como en un bachillerato tú puedes subir a hacer una maestría o un doctorado, si te interesa esta conversación te puedes meter al rito escocés, que el rito escocés no es otra cosa que continuar esa conversación filosófica. Y dentro entonces de esta suborganización es que tú entras en los grados 4, 5, 6, 7, 8 hasta el grado 32. El grado 33 no es un grado per sí, es como un honor. El grado 33 no es un grado que tú te ganas. El grado 33 es un grado de que, como decir que te den un premio como mejor estudiante del año, algo así. Así que esto de que
esto de los grados, quería dar esa pequeña introducción para que se quitaran muchos, como dice en inglés, misconceptions, malos entendidos de la mente. Eso de que en grado 18 ya se considera venerable, eso es falso, ¿sabes? Esos son grados aparte, es como un estudio aparte, no tiene nada que ver con la masonería de por sí. Y después pasa a decir que la sociedad, ellos querían mejorar la sociedad a través de la política. No, eso no tiene que ver nada con la organización, tiene que ver con masones en sus decisiones personales. La masonería no toma parte en política, que yo tengo que ser bien claro con eso. El que quiera ser masón porque quiere meterse en la política está mirando en el lado equivocado. La masonería no toma una posición en particular en política ni en religión. Tú crees en lo que tú quieras y tú eres del partido político que tú quieras. Porque la masonería busca que los hombres nos unamos en una conversación filosófica. La masonería busca que los hombres digamos, ok, vamos a hablar. Olvídate de la división que tú eres católico y yo soy protestante, o que tú eres esto, que yo soy lo otro, o que yo soy católico y tú eres protestante. Olvídate de eso. Vamos por un momento a poner nuestras diferencias a un lado y a hablar. Eso es masonería. Después que él dice, para seguir viendo el video, él habla de que los templarios se convirtieron en masones, pero que eso no tiene totalmente cierto. Mira, hasta el día de hoy no hay ninguna conexión. Simbólicamente, algunos grados de algunas otras suborganizaciones de la masonería sí tienen nombres de templarios, pero no hay hasta el día de hoy una conexión real entre los templarios y los masones. Son dos cosas completamente diferentes. El que te los esté conectando, pues probablemente tiene una teoría de conspiración en la cabeza. Él habla de George Washington, Benjamin Franklin, Andrew Jackson, James Madison, entre otros, básicamente padres fundadores de América. Eso es cierto. Decisión personal de ellos que querían ser masones, no tiene nada que ver con que ellos se conspiraron para hacer esto, no. Él habla de que se vieron en la necesidad de construir una capital. Eso es simplemente historia, y no de los masones, sino de cada vez que nace un país, pues hay que cubrir una capital. Él habla de un tal Pierre l'Enfant, francés, constructor de Washington. Entonces, aquí es que viene el último punto que quiero tocar. Que Washington se construye en base al compás, a la escuadra y el compás, 1791, y que Washington como masón puso la primera piedra. Mira, que si Washington se hizo usando como ejemplo la escuadra y el compás, eso está en las mentes de los que le hicieron. Pero que si hay una teoría de conspiración de que se hizo así porque hay un secreto de que si esto... No. O sea, a 100% honestidad, yo, maestro masón grado 32, nunca ha sido nada en particular de que si no, que Washington es importante porque tiene esta forma. No. Si esa forma, si la tiene en realidad, porque de hecho eso es como las estrellas. Tú puedes ver las estrellas y puedes sacarle un gato, puedes sacar hasta a las nubes tú le puedes sacar forma. No significa que la forma está ahí, tú te la estás imaginando. Yo no estoy diciendo que nosotros nos estamos imaginando eso en Washington. Lo que estoy diciendo es que puede que no lo estemos imaginando, puede que no. La única razón que lo vamos a saber es si desenterramos a George Washington y a este otro señor y le decimos, ve acá, ¿tú lo construiste con esto en mente o no? Porque es que no hay otra manera de saber. Y tampoco tiene tanta importancia de decir, no, porque es que esto es un secreto de que... No. Pero voy a seguir mirando el video porque... de que Washington puso la primera piedra, ese es cierto, pero no le veo mucha importancia. Así se llamaba, el palustre pues en cuestión. Y ahí comienza la construcción. Entonces viene, el Capitolio comenzó a ser construido en 1793. Y en esa ceremonia él estuvo vestido de masón. Y resulta que los sitios icónicos, los edificios icónicos estaban en la punta de los triángulos. El Capitolio, luego está la Casa Blanca, que fue diseñada por el masón James Hoban y se inspiró en el Palacio Leinster, que fue la sede de la primera logia masónica de Irlanda. Entonces ya está
Casa Blanca, Capitolio. Ah, no, está el Capitolio y está, la Casa Blanca diseñada por James Howard. Y luego viene el Pentágono, que el Pentágono tiene la forma de eso, un pentágono de 5 puntas, obvio, lógico, que 5 puntas que conforman la estrella que llaman de 5 puntas, que es un emblema muy masónico y que representa, de acuerdo con la simbología masónica, representa al hombre perfecto y el microcosmos, el conjunto del Pentágono. Mientras que la Casa Blanca es rectangular y recuerda el tablero de ajedrez masónico con sus cuadros blancos y negros que simbolizan la dualidad de la luz y de la oscuridad. Pero en Washington también construyeron otros edificios, como por ejemplo, y otros monumentos como el Obelisco Blanco, que está en la avenida Pensilvania, que es lo primero que se ve. Es un obelisco que tiene una altura de 555 pies y 5 pulgadas. Y lo digo así específicamente porque la simbología indica que sumado esto da 666, que es el famoso número de la bestia. En metros, ese obelisco tiene 169.164 milímetros. El obelisco de la avenida Pensilvania. Y está la Casa del Templo. La Casa del Templo se dice que es quizás la construcción más representativa de cuantas se construyeron. Y tiene como punto de referencia, o lo construyeron a partir del famoso mausoleo de Halicarnaso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, la Casa del Templo. Y tiene con unas columnas exteriores, son 33 columnas exteriores. Y tiene 33 pies de altura, equivalente a poco más de 10 metros. Y entonces ya teniendo estos puntos de partida, estos elementos, ya uno puede entender por qué la ciudad de Washington tiene esas características tan específicas. Mucho más, porque se parte de la premisa de que fue una ciudad particularmente concebida como capital. En el mundo que yo recuerde otra ciudad así concebida y construida como una capital es Brasilia, la capital de Brasil. De resto no recuerdo otras ciudades. Y una vez construido esto, de esta manera, los símbolos empiezan a aparecer. El monumento a Lincoln, por ejemplo. El monumento a Lincoln, que también es algo maravilloso, es descomunal, y que también tiene símbolos masónicos por todas partes, el ojo que todo lo ve, la pirámide, el símbolo de las primeras 13 colonias, luego ya cuando estaba Abraham Lincoln, ya creo que eran 36 colonias, o 36 estados, pues dicho de otra manera. Y lo mismo sucede en otros edificios, en donde esa simbología es demasiado evidente. Para el profano, diría, no son más que adornos, pero resulta que para el que más o menos entiende o tiene alguna información, tiene una enorme carga masónica. Sobre esos símbolos y estos monumentos se construyó la identidad nacional de los Estados Unidos, basado en aquellos 3 principios: libertad, igualdad y fraternidad, que son el pilar fundamental de toda la democracia de los Estados Unidos. Porque de acuerdo con lo que decía Washington, él quería un país en el que todos los hombres fueran iguales, todos tuvieran todos los derechos, que nadie pudiera conculcárselos sin ser escuchados, donde un país en el que la solidaridad, el altruismo, la capacidad de compartir y la capacidad de ejercer una justicia lo suficientemente equitativa tenía que partir de esos preceptos que en principio ellos tenían como masones. Hasta ahí supremamente bien. Y de hecho prácticamente todo esto hizo que
ejerciera una enorme influencia en la independencia, por ejemplo, del resto de América, partiendo de México hacia abajo. México y saltemos a Sudamérica. Y resulta que ahí tenemos entonces los libertadores masones. Simón Bolívar, nació en 1783, muerto en 1830, era masón, libertador de 5 repúblicas. José de San Martín, libertador de Argentina, contribuyó a la de Perú y fue libertador de Chile también. Él fundó una logia llamada la Logia Lautaro. Bernardo O'Higgins, que fue también considerado libertador de Chile. El gran héroe nacional cubano, el símbolo cubano, que fue el escritor y filósofo José Martí, el héroe nacional de Cuba por excelencia, era masón. Benito Juárez, el benemérito de las Américas, primer presidente mestizo de la historia, que fue aquel que derrocó a Maximiliano, el emperador que habían importado desde el Imperio Austrohúngaro, y él fue el que lo enjuició, 1864, algo así por el estilo, y fue el primer presidente mestizo. Y eso entre los que tenemos aquí en América. Y todos exactamente copiaban la filosofía de aquellos masones liderados por George Washington, para esparcir todo ese concepto de justicia, de equidad en Sudamérica. Y se podría decir que tal vez si no hubiera existido el pensamiento masón en la época de la independencia, nosotros tal vez no nos habríamos independizado o no nos habrían independizado en la época en que lo hicieron. Fue algo coyuntural para la época específica con los hombres específicos que se necesitaban para eso. Pero naturalmente que todos estos señores de los que estoy hablando tuvieron influencias demasiado evidentes. Porque, por ejemplo, Montesquieu, el gran pensador del siglo de la Ilustración, en el que se inspiró buena parte de todo el movimiento de la Revolución Francesa, él con Rousseau, ambos masones. Ya hablamos de Benjamin Franklin, que fue uno de los que concibió la Constitución y la fundación de los Estados Unidos de América. Un gran músico como Amadeus Mozart, Albert Einstein era masón, Winston Churchill, nuestro Gabriel García Márquez. Ya mencioné a los presidentes de Estados Unidos: James Madison, James Polk Buchanan, Andrew Jackson, William McKinley, William Taft, Warren Harding, Harry Truman, que fue y esto es lo extraño y lo paradójico, el que lanzó la bomba o el que ordenó lanzar la bomba sobre Hiroshima en 1945. Y digo esto porque, entre otras cosas, ya como para ir redondeando toda esta historia, resulta que he hablado lo que históricamente se conoce desde la perspectiva positiva de los masones. Pero los masones, como cualquier organización, tiene un segmento de gente buena y gente mala que se mimetiza ahí. Y entre los masones han surgido un montón de logias que no son tan prístinas como aquellos principios fundamentales de Hiram Aviv o de los fundadores de Estados Unidos, sino que son supremamente oscuros. Al influjo de estos. Ok, voy a reaccionar aquí, han pasado 10 minutos otra vez, estamos en la marca de los 30 minutos. Cuando vuelva a ver el video lo voy a terminar y reacciono una última vez. Voy a tratar de ser breve, porque se habló de muchas cosas que están en el mismo tema, pero que quiero hablar de eso. Él se tomó mucho tiempo en hablar de la forma geométrica de los monumentos. Súper importante, súper interesante, pero volvemos a lo mismo. No es que hay una teoría de conspiración para de que esta forma está dedicándole los templos o la capital a qué sé yo qué dioses, como estoy seguro que la gente piensa cuando escucha estas cosas. No. O sea, la masonería simbólica, lo dije mal, la simbología masónica
es simplemente bien benigna en el sentido de que les recuerda a aquellos que conocen el simbolismo, les recuerda a los masones estas cosas lindas de estos recordatorios de cómo debemos vivir. Es como cuando tú sabes que tú no debes mentir, no debes decir mentiras, y tu mamá, tu papá, un amigo, alguien te lo recuerda. Es como que ya tú sabes eso, no es nada nuevo, pero nunca viene mal que nos lo recuerden en ocasiones cuando estamos en un momento de debilidad. Y es lo mismo aquí. Y hay una parte en donde él habla de que el monumento, estos monumentos, o de que el monumento a Abraham Lincoln está cargado de simbología, que el profano lo ve, el que no es masón, y dice que es simplemente adornos, pero que el masón tiene una gran carga simbólica. Siguen siendo adornos. ¿Sabes? No sé por qué le quieren dar que sí. Es que el concepto de que está cargado masónicamente es como si estuviese, como si esos símbolos fuesen magia o algo así. No, gente, siguen siendo adornos. Lo que pasa es que el que conoce ese adorno, por ponerlo en estos términos, pues sabe como que, wow, mira qué lindo. Tiene la escuadra y el compás ahí. Nos recuerda que tenemos que ser rectos en nuestros caminos y que debemos controlar nuestras emociones. O sea, estas enseñanzas no son originales de la masonería, es que la masonería se ha dedicado a simbolizarnos estas enseñanzas por medio de ciertos símbolos, como han hecho los seres humanos más primitivos, cuando no se podía ni leer ni escribir y hacían 4 marcas en una pared y decían esto simboliza esto. Es lo mismo. O sea, no hay que darle que si carga masónica. Estoy seguro que él no lo dijo con una mala intención, pero estoy diciéndolo porque yo sé cómo la gente piensa por ahí, de que rápido empiezan a pensar en cosas diferentes. Deja ver qué más dijo. Básicamente de la geometría de los monumentos. Mira, uno de los conceptos más fundamentales y más centrados en la masonería es la geometría. Pero volvemos a lo mismo. Es porque, no, olvídense de la masonería por un segundo. Usted estudia matemática en general y puede observar mucha geometría en la naturaleza. Por eso es que se estudia la geometría en la matemática. Porque hay ciertas estructuras que tú puedes, cuando tú estudias estática y dinámica, tú puedes observar que ciertas estructuras con ciertos ángulos en particulares te ayudan a estabilizar una estructura. Y de ahí, como en todo, tú le puedes sacar un simbolismo moral, que es que tú puedes decir, estabiliza tu vida, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Por eso es que la geometría es tan importante en la masonería, porque nos ayuda en esta simbología de ser mejores hombres. Me dio risa, me tuve que reír cuando él dice que las dimensiones de un edificio o de algo en particular suma al número de la bestia 666. Me da risa porque si eso es así, yo nunca lo había escuchado. Eso no significa que no sea cierto, pero si fuese cierto, yo no le buscaría como que yo se lo atribuiría a casualidad, porque es que eso es como que ahora mismo ustedes midan las dimensiones de este cuarto, que es una casa que yo alquilo donde vivo, y que digan, las dimensiones de esto suman, 666 pulgadas. Y yo, wow, qué raro. No significa que yo compre esta casa porque yo le estoy rindiendo culto a Satanás y mil loqueras que uno se inventa. O sea, yo no le veo como masón, yo no le veo profundidad, sí, asumiendo que es cierto de que supuestamente esas dimensiones dan a 666 unidades de qué sé yo qué caramba. Lo otro que él dijo, que el ojo que todo lo ve, mira, el ojo que todo lo ve últimamente sí, es un simbolismo masónico, pero se ha profanado. O sea, la gente por ahí le ha dado un simbolismo claramente malo. La gente por ahí, los satanistas específicamente, le han dado un simbolismo horrible. Y en ocasiones la gente que usa estas cosas, que si para la adivinación de tu futuro y que si leerte las manos y yo no sé qué,
hay que separar las cosas, ¿sabes? De la misma manera como la cruz para nosotros los cristianos simboliza algo bien poderoso dentro del cristianismo, la muerte y la resurrección de nuestro único Señor y Salvador. Otras culturas han usado la cruz para otras cosas, los cuales yo no me asocio con eso necesariamente. Yo tengo mi fe personal. Pero no podemos coger un simbolismo y rápido decir, esto significa esto. No necesariamente. Quería decir eso. Entonces, otra cosa que él dijo fue, él habló mucho entonces de que él dijo algo, y en esto me voy a concentrar, hablando de Simón Bolívar, George Washington, José de San Martí, que sin el pensamiento masónico no hubiese habido independencia. Muy cierto. Volvemos a lo que yo dije al principio de este video. La masonería busca unir a todos los hombres del mundo. Y de la única manera que tú me puedes unir a mí, un cristiano, con un ateo, es si los dos tenemos una idea central o una idea en común de que vamos a ser civilizados, vamos a hablar como dos seres humanos. Vamos a tener una conversación. A lo mejor no estamos de acuerdo, pero vamos a hablar, vamos a comunicarnos. Eso es lo que busca la masonería. No es como muchos pintan por ahí, que si un orden mundial, que si un gobierno se... Oye, del saque. Si el mundo entero tuviese una mejor comunicación, no estoy hablando de un gobierno, ¿verdad? Una conspiración, gobierno mundial, nada. Pero si nosotros pudiésemos comunicarnos mejor, no quiero decir unirnos mejor porque ya se va... estás hablando de un gobierno New World Order, como dicen por ahí. No. Pero a lo mejor, si Rusia y Ucrania ahora mismo, este conflicto que hay, a lo mejor, y yo no estoy diciendo que Ucrania está mal o que Rusia está mal, o sea, estoy hablando de un punto de vista bien objetivo, desde afuera de la caja. A lo mejor si hubiese una mejor comunicación de ambas partes, un mejor entendimiento de ambas partes, a lo mejor se podría mantener la paz. A lo mejor si entre todo este conflicto religioso entre Israel y Palestina, a lo mejor si hubiese una mejor comunicación y entendimiento de ambas partes, a lo mejor pudiésemos mantener la paz y no estar en guerra. Y este concepto de comunicarnos es lo que busca la masonería. Y por eso estoy de acuerdo con que sin el pensamiento masón no hubiese habido independencia de estos países, porque sí, precisamente ese recordatorio intenso de la masonería de que sé un libre pensador, no te dejes esclavizar por nada, ni nadie, ni ningún pensamiento, es lo que lleva a este deseo de ser libre. Así que nada, pero eso no significa que la masonería como institución se meta en la política porque tú piensas que para ser libre hay que hacer esto. No. Lo que sí simboliza es que en tu opinión personal, tú crees que esto debe ser así de esta manera. Pues tú como hombre lo haces personalmente. Pero no puedes decir, en el nombre de la masonería yo voy a... No, porque ya estás metiendo a otros que a lo mejor no necesariamente están pensando como tú. Yo creo que en eso lo voy a dejar. Quiero hacer un comentario bien rápido. Él habla sobre que es contradictorio que uno de los masones presidentes, Harry Truman, tira la bomba nuclear atómica en Japón y que es contradictorio porque él hizo eso. Para mí, y no voy a hablar de ese tema aquí porque me desviaría, pero para mí no es contradictorio. Para mí hay muy buenas razones para que esa bomba fuese necesaria. Esas dos bombas fuesen necesarias en la Segunda Guerra Mundial en Japón. Y es fácil rápido criticar las cosas cuando no estamos en el momento. Es fácil criticar las cosas cuando tú no estabas pasando por lo que el mundo estaba pasando en ese momento. Todo el mundo quería que la guerra se acabara ya. Pero lo voy a dejar ahí, pero simplemente para mí no es contradictorio. Pero voy a seguir. Apareció un movimiento en Baviera en 1786 que se conoció como los Iluminados de Baviera. Se supone que ellos, actuando tras bambalinas, desde la trastienda, han pretendido crear caos en el mundo para ponerlo al servicio de unos cuantos nomás. Y así como ese movimiento, otros, como el que llevó Albert Pike a los estados sureños de los Estados Unidos
y que fue, dicen algunos, en principio, uno de los ideólogos para generar todo el movimiento de secesión de los Estados Unidos, de aquella famosa guerra de secesión. Ay, Dios mío. De la década de 1860, 1870, 1861, 1865, que fue la famosa guerra de secesión. Y Albert Pike fue el ideólogo de eso. Y si ustedes recuerdan, recientemente yo hablé sobre si en efecto a Juan Pablo I lo habían asesinado. Y ahí mencioné recurrentemente a quizás la organización artífice de ese hipotético complot para asesinar a Juan Pablo I, que fue la PDUE, que lideraba Licio Gelli. Que recuerdan ustedes que yo conté cómo metió ahí a Michel Sindona, metió a Roberto Calvi, metió al arzobispo Paul Marcinkus, metió a Perón, metió a Stroessner, metió a todos estos dictadorzuelos de América, y que tenía una perspectiva política eminentemente contestataria, y que como punto de partida y quizás la razón de ser era que había que acabar con el comunismo, y por eso patrocinaron el movimiento Cóndor, Operación Cóndor, por medio de la cual mataron a todos los disidentes de aquellos países que en ese momento tenían todos regímenes de facto, dictadores pues. Brasil con Garrastazu Medici, Stroessner estaba en Argentina, Perón, que después vino Cámpora, y después María Estela Martínez de Perón. Habían inclusive sacado a Frondizi, y luego vino ese movimiento represivo liderado por Videla, Macera, Livingston, todos estos generalotes, chafarotes que hicieron de Argentina, yo diría que un campo de batalla avieso, terrible. Esos patrocinados por esta logia PDUE, que por lo demás había permeado todas las instituciones italianas y buena parte de Europa, entendiendo que allí Licio Gelli manejaba presidentes, primeros ministros, manejaba cardenales, manejaba obispos, manejaba militares, manejaba la CIA. Él fue de la CIA, Licio Gelli, y la CIA contribuía con él. Es decir, que inclusive el mismo Kissinger estuvo metido ahí. Entonces, estos que a la hora de la verdad se metieron ahí, digamos lo que, yo no voy a decir que aprovecharon, sino que quisieron tomarse la representación, poniendo un telón de adelante de altruismo, que en principio, de acuerdo con la filosofía primordial, la básica y estructural de aquellos masones que vienen de tiempos inmemoriales, era mejorar al ser humano. Obviamente que el solo hecho de que estas logias, y me devuelvo en la historia, que estas logias no pertenecieran en un momento dado de manera frontal a la Iglesia, resultó convirtiéndolas en enemigas de la Iglesia. Y quiero aquí hacer una salvedad. A lo largo de toda la historia, por lo menos, hasta la llegada a América, y hasta yo creo que después, y todavía algunas logias todavía lo tienen muy claro, particularmente masones, que entre otras cosas me había olvidado contarles ahora un dato que me parece muy importante. Los masones admiten mujeres, los francmasones no. Pues resulta que todos, en su declaración de principios, lo primero que dicen es que son fieles y leales a la Iglesia y a Jesucristo, en sus constituciones. Luego la francesa, la escuela francesa, se fue apartando y ya dejó de ser tan confesional para hablar más bien del ser humano como experiencia vital, mas no ligado a la religión, pero con una condición: unos y otros tienen como un punto en común, un denominador común. Es que nadie es cuestionado
por sus pensamientos religiosos, sus tendencias religiosas o políticas. El espíritu primitivo, digámoslo, primigenio de la filosofía masona era la igualdad. Todos podían pensar como quisieran. No estaban obligados a pensar en lo que la logia en principio quería o destinaba o prescribía que debían creer todos. No. Todos, negros, blancos, pequeños, grandotes, cristianos, no cristianos, políticos, no políticos, todos tenían cavidad en estas estructuras masonas. Solamente con una condición, que en efecto quisieran mejorar al ser humano, que tuvieran principios y pensamientos nobles en función de mejorar a los seres humanos. Pero como en su momento era algo que, a pesar de ser confesionales, como lo estamos diciendo, la de Irlanda, la de Inglaterra, la misma de América, todas eran confesionales y todas adscritas a la Iglesia Católica. Sin embargo, la Iglesia las anatematizó y declaró que eran enemigos irreconciliables los masones de la Iglesia. Todavía muchos se preguntan por qué, si eran confesionales, ¿por qué la Iglesia lo rechazaba? Todo parece indicar que es simplemente una cuestión de jurisdicción. Al no someterse a las estructuras de la Iglesia, ni a las jerarquías de la Iglesia, entonces no puede formar parte de la Iglesia. Y si le agregamos el hecho de que se hayan mezclado allí, se hayan fundido ahí, se hayan camuflado ahí, otras logias nocivas cuyo objetivo primordial, en vez de construir un mejor ser humano, fuera dominar a ese ser humano, manipularlo, entonces se salieron del camino. Probablemente la Iglesia también contempló esto, y a la hora de la verdad es como decimos en Colombia, en Antioquia, cuando se dice ochi, es decir, cuando se arrea, cuando se guía una piara de cerdos, entonces es cuando se dice ochi, es con todos los marranos. Si estos, está bien que tenían unos preceptos que eran, digámoslo, que pertenecían a la Iglesia, y estos otros no, al final de cuentas todos masones, entonces todos fuera. Y desde hace mucho tiempo se sabe que han sido irreconciliables la Iglesia y los masones. Y justamente esa fue una de las luchas que estaba dando Juan Pablo I cuando ocurrió su muerte de manera prematura, en circunstancias extrañas, por lo menos sospechosas. Y era que estaba desenmascarando esa logia de la que estoy hablando, la PDUE, que había permeado prácticamente a toda la Iglesia, toda la curia, el gobierno italiano, los gobiernos del cono suramericano, buena parte de la CIA. Y entonces Juan Pablo I estaba adelantando una cruzada para limpiar por lo menos a la Iglesia de todos aquellos elementos que eran indeseables por pertenecer a una logia de estas características. Y se dice que Jean Villot, del que era el secretario de Estado, pertenecía a esa logia, lo mismo que Paul Marcinkus y otros tantos obispos, más los banqueros, en este caso Michel Sindona, Roberto Calvi y otros tantos que estaban en el IOR, Instituto para las Obras de la Religión, conocido como Banco Vaticano, y el otro manejado por Calvi, el famoso Banco Milanés, el Banco de San Ambrosio, o la Casa Ambrosiana, o el Banco Ambrosiano. Y Juan Pablo I iba a desbaratar toda esa conjura, esa urdimbre tan supremamente compleja, tan intrincada, que era muy difícil detectar quiénes eran los miembros y quiénes no. De hecho, nunca se han podido poner de acuerdo, que eran más de 1000 miembros, pero el mismo Licio Gelli decía que eran más de 2000. Ya nos está indicando la dimensión y la influencia de una logia como estas. Pues bien, aquí tenemos que hablar de luces y de sombras, de blanco oscuro o de claro oscuro.
Gente que en principio tiene buenas intenciones, pero en el camino los que siguen de pronto no son tan claras esas intenciones. Y por eso se llega a una instancia como estas, en la que existe esa ambigüedad o esa ambivalencia. ¿Son buenos? ¿Son malos? Y resulta que no, que hay malos y hay buenos. Lo cierto del caso es que buena parte de nuestro destino en América fue diseñado y construido por masones. Repito, no soy masón, nunca lo fui, no lo soy ni nunca lo seré. Estoy solamente contando una historia y no tomo partido, cuento los hechos. Para que ustedes se formen una idea de realmente cómo se ha manejado el mundo y cómo se ha pretendido de alguna manera que el hombre pueda llegar a ser mejor con sus congéneres, que llegue a tener más compromiso personal, social y, si se quiere, misericordioso con los demás. Llegamos al final. Espero. Ok, el video se acabó. Si me vieron viendo mucho el tiempo, es que pues el video es largo de por sí. Ya llevamos 1 hora y media en esto. Así que voy a dar mis últimas impresiones de estos últimos 10 minutos, 12 minutos que vi. Y después voy a dar como que rápido mi último punto de vista del video en general. Y con eso acabamos. Él empieza hablando de los iluminados de Baviera que querían crear caos en el mundo. Antes de llegar a Albert Pike, que él habla de Albert Pike, voy a hablar de los iluminados. Estos famosos Illuminati. Vamos a hablar de los Illuminati, que la gente rápido, no, los Illuminati, la masonería. Si usted quiere saber genuinamente, escúcheme bien. Si usted quiere saber qué son los Illuminati, yo le tengo el documental perfecto. Yo le tengo la fuente perfecta. Hay un documental que, de hecho, déjame ver si se los puedo presentar aquí, que excelente, creado por masones, que te explica, y es público, que te explica qué fueron los Illuminati históricamente. Si ustedes me preguntan a mí, desde mi punto de vista, lo más objetivo que pueda, los Illuminati no existen. Y no lo es que ya van a ver alguien en los comentarios, siempre negando la verdad, no miento. Los Illuminatis, de acuerdo a la evidencia histórica que hay, los Illuminatis fue una organización que se intentó hacer y falló. Yo creo que, a mi mejor recuerdo, no duraron ni 30 años. La organización se deshizo. Pero para más información, mira, voy a buscar aquí en internet en tiempo real. Esto es el documental se llama, si no me equivoco, Illuminated. Tiene que saber inglés, ¿verdad? Obviamente, si no, espérate, Illuminated, voy a buscarlo aquí. Illuminated Documentary. Documentar o escribí, documentary. Mira, 2019. Este documental, Illuminated, The True Story of the Illuminati, a mí es hecho por Johnny Royal. Johnny Royal es un masón que también hizo el documental de 33 and Beyond, por si les interesa. 33 and the Royal, mismo. Espérate, miren, este documental Illuminated. Este es un documental de la masonería, excelente también, a mí me encanta. Y también el de Illuminated, si quieres saber de los masones. Así que déjame salirme de aquí. Ahí se habla de la historia de los Illuminati. Los Illuminatis fueron, en efecto, una organización, lo mismo, un club igual de hombres, pero vuelvo y digo, vean el documental, van a darle mucha información mucho más precisa de la que yo le voy a dar ahora. Pero los Illuminati fueron esta organización fundada por un hombre que en efecto estaba más dirigido a que quería crear como que una organización de poder. Y eso sí era una organización secreta, porque ahora mismo
Yo abiertamente estoy diciendo que soy masón, maestro masón, grado 32. No hay nada que me lo impida decir. Ahora, en esos tiempos, estamos hablando del 1700, en los años 1700, tú no podías decir que era Illuminati porque eso sí era una organización secreta. De hecho, entre los mismos miembros, algunos no sabían si eran Illuminati o no, salvo que se vieran en sus reuniones o whatever. Los Illuminati, esa organización falló, se deshizo, entre los mismos miembros hubieron bochinche y la organización se deshizo. Pero la organización en efecto sí estaba más dirigida a querer poder. Y hay algo bien poderoso que voy a seguir diciendo en los otros comentarios que voy a hacerle de este último extracto del video, que es que hay un dicho en inglés, estoy seguro que está en español, pero me lo sé en inglés, que dice power corrupts and absolute power corrupts absolutely. El poder corrompe. Y tú tener poder absoluto eventualmente te va a corromper absolutamente. So, es algo que hay que tener mucho cuidado al momento de tú tener poder, y ya sea poder no necesariamente político. Cuando tú tienes poder adquisitivo, tienes mucho dinero, tienes que, desde mi punto de vista cristiano, pedirle mucho a Dios, pedirle mucho a Jesús que te dé entendimiento y que te dé sabiduría para tú saber manejar las cosas con bien y no dejar que eso corrompa tu corazón. Todo el mundo, cualquiera, olvídense de masonería, aunque la masonería no está exenta. Si tú tienes mucho poder, tienes que tener cuidado porque te va a corromper. Eso le aplica a los masones, le aplica a la iglesia, le aplica a todo el mundo. O sea, le aplica a los hombres en general. Pero volviendo a lo que es esto. Hablé de los Illuminati. Albert Pike. Este señor habla de que supuestamente se dice que Albert Pike dirigió el movimiento de secesión y legiones. ¿Cómo es? No, esto es otra cosa. Dirigió el movimiento de secesión en los Estados Unidos. A mi mejor entender, eso es falso. Lo que sí es cierto es que él tomó parte como fue general en el ejército confederado. O sea, en los que querían ceder de la Unión. Pero esto es un tema delicado porque tú puedes hablar mal de alguien, pero si no lo conoces, estás hablando de más, porque no lo conoces. Ahora mismo, de la manera que uno más puede entender a Albert Pike es leyendo lo que él escribió. Uno de los libros que nosotros los masones más leemos es un libro de Albert Pike, precisamente, que se llama Morals and Dogmas. No se dejen llevar por el título de que si dogma, mira, ya la masonería es dogmática. No, hay que tomar las cosas en tiempo y espacio, en su contexto correcto. Tú lees a Albert Pike lo menos que quería era división entre los hombres. Lo menos que quería era división entre los hombres. Pero de acuerdo a los problemas que habían en ese momento de los Estados Unidos, el problema entre estados era mucho más allá que si una simple regla entre razas, que si los esclavos, los negros, los blancos. Esa guerra fue mucho más que eso. Así que decir que Albert Pike, esa idea hipotética de que él dirigió el movimiento de secesión, para mí es completamente falsa. Y es triste porque la gente escucha esto y se lo cree. Para mí es mucho más complicado que simplemente decir que Albert Pike lo dirigió. Le da una mala imagen a un hombre que quiso apoyar mucho al mundo y a los hombres de su época por medio de la unión. Así que sí, de por sí es una historia complicada, lo podemos a lo mejor discutir en otro video. Pero quería hacer ese comentario sobre eso. Él habla del asesinato de Juan Pablo I y ahí se va en una serie de teorías de conspiración, algunas logias enemigas de la iglesia, los masones. Espérate, eso es otra cosa. Estoy mirando mis notas, discúlpenme. Miren, que si el asesinato de este obispo de Roma, Papa Juan Pablo I, nunca he escuchado de eso. Para mí es una teoría de conspiración. Y si soy franco, tampoco me llama la atención porque es que hay tantas cosas que se dicen de los masones. Pero vamos a entretener la idea.
Si da la casualidad que fueron masones los que, por alguna razón conspiratoria, mataron a Juan Pablo II, eso no tiene que ver nada con nosotros los masones en el resto de la institución. De la misma manera como si un doctor hace lo que le llama en inglés un malpractice, una mala práctica, y haciéndote una operación te mata, agrede, por X razón hipotética, eso no significa que ya el resto de los doctores son malos, satánicos y que hay que quitar a los doctores de la faz de la tierra. Ok, ¿y quién te va a operar cuando necesitas que te opere? O sea, es un punto aparte. Pero las acciones de ese doctor no tienen que ver nada con el resto de los doctores. No estoy diciendo que los masones fueron los que hicieron esto, pero para entretener la teoría de conspiración, si fuese así, no tiene nada que ver con el resto de la organización. Quería hacer ese comentario. Él dice que los masones admiten mujeres y los francmasones no. Esto es un punto súper delicado. Pero voy a hacer unos comentarios, después podemos hablar más en detalle de esto. Lo que sí quiero decir es que esta división que él está haciendo entre masones y francmasones a lo mejor en algún momento existió. Hoy día no existe. Hoy día es masón o no es masón. Eso es francmason. No. La palabra en inglés es Freemason. La palabra en español es masón o francmasón. Es lo mismo. Como que en esta época, tiempo y espacio, tiempo profano 2024, es masón, ser masón y ya. Eso de que los francmasones creen esto y los masones... No. Lo que sí existe es la masonería regular y la masonería espuria. La masonería regular es estas logias que nos reconocemos entre unos y otros de que estamos siguiendo básicamente los mismos preceptos. Uno de esos preceptos es que tienes que creer en un ser supremo. Por ejemplo, famosamente una de las gran logias de Francia no tienen ese precepto. Pues ellos se consideran espurios, no son parte de la masonería regular, porque entonces no siguen las mismas reglas. Con el concepto de las mujeres, hasta el día de hoy, en la masonería regular, no se admiten mujeres. Si usted ve una mujer en una logia masónica, pues son espurias. No son de la masonería regular. Se han separado para admitir mujeres. Porque nuestro punto de vista al momento es que esto es una fraternidad de hombres. De la misma manera como en las universidades existen sororidades para mujeres y fraternidades para hombres, de frater de hombres, de hermanos y de sororidad de mujeres, la masonería es una fraternidad de hombres. Hay unas razones en particular por las que nosotros entendemos de que es solamente para hombres. De la misma manera, y esto lo podemos hablar mucho en detalle en otro video, por eso dije que este es un tema delicado. Si usted me pregunta a mí personalmente, no representando la opinión ni de mi logia, ni de mi gran logia, ni de nadie más, solamente la mía, ¿se podría concebir una idea o un espacio en donde las mujeres podrían ser partes de la masonería? Pero yo pienso que la masonería, como existe hoy día, no está preparada para esa. Desde mi punto de vista, decir que los hombres y las mujeres están trabajando en un espacio como masones juntos, masonería mixta, como le dicen otras veces, eso está completamente mal. Pero este es mi punto de vista. Mucho más complicado que esto, y ahora mismo, para propósitos de esta reacción, no creo que venga, no viene al caso, punto. Para terminar, él dice independencia de pensamiento, la Iglesia Católica los anatemizó, irreconciliable la Iglesia y los masones. Ok, esto es otro tema súper delicado, voy a hacer algunos comentarios también. Hay masones que hablan mal de la Iglesia Católica. Esa es la opinión de ellos, eso no representa a la masonería en general. De la misma manera, hay gente en la Iglesia Católica que habla mal de la masonería. Según yo entiendo cuál es todo este bochinche, nadie niega, ni la misma Iglesia Católica niega, que hay momentos dentro de la Iglesia, hay momentos oscuros, hay momentos en donde los líderes han tomado unas decisiones no muy sabias que digamos. Eso no representa a la Iglesia en sí.
De la misma manera como todo este bochinche de las violaciones de niños por algunos sacerdotes católicos, el pecado está en esos hombres. Eso no representa a la iglesia. Yo no soy católico en lo personal, pero puedo entender que muchos rápido se ponen a hablar mal de la iglesia católica. Again, volvemos a lo mismo. Lo que haga este hombre, lo que haga este hombre no representa al resto. Estuvo mal de él. Que sí, a lo mejor se le puede atribuir cierta culpa a la organización por a lo mejor no reaccionar tan rápido o no atacar el problema, sí. Pero es como todo, estas cosas hay que tocarlas con pinzas porque son delicados. Entonces nosotros en nuestras emociones rápido nos volvemos locos a hablar mal. No, que sí, pues la iglesia católica está... Es bien fácil hablar de los demás hasta que te toca a ti. Entonces es de la misma manera como yo traté de decir con los doctores. El hecho de que, por ejemplo, si yo aspiro a ser un neurocirujano, si yo logro esta meta y yo cometo un error, mi error no representa que la práctica de la neurocirugía en sí es mala. O que todos los doctores son malos. No. Hay que coger las cosas con pinzas. Yo pienso que todo este dilema entre la iglesia católica en específico y la masonería es porque la masonería en principio busca el libre pensamiento, que nadie te obligue a creer nada. Y como la iglesia católica en un momento dado fue bien estricta en que si tú no crees lo que yo te estoy diciendo, eres un hereje y te vamos a matar, o mereces la muerte, o whatever, pues yo puedo entender entonces ese roce. Pero yo no, ya hoy día la iglesia católica no es así. La iglesia cree lo que cree, pero no estamos en un tiempo, en espacio, en la historia de la humanidad en el que si tú no piensas igual que yo te tienes que morir. Ya eso no existe, por lo menos en esta parte del hemisferio del planeta, acá en Estados Unidos. Así que básicamente es lo que yo pienso de este bochinche entre la iglesia católica y la historia en la masonería. Entonces él habla de que algunos masones básicamente se corrompieron y que quieren y poder y que buscan hacer cosas. Mira, como dije en un momento dado en el video, y con esto termino, olvídense de la masonería, porque la masonería también está incluida, pero todos los hombres que se concentren en buscar poder solamente por tener poder y ser el más que más, se va a corromper. Y esto le aplica a la masonería, esto le aplica a la iglesia, esto le aplica a las universidades, esto le aplica a las compañías, a los trabajos, esto le aplica a la familia, esto le aplica a todo. El poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Si nosotros, y este es mi punto de vista, desde mi punto de vista, si cuando nosotros no tenemos a Jesús en nuestros corazones, a Dios en nuestros corazones, todas las estructuras de la sociedad se empiezan a corromper. Todo se empieza a corromper. Y esto lo digo, volvemos a lo mismo desde mi punto de vista, porque la masonería como institución no toma posiciones religiosas. O sea, no toma una posición, no toma una religión. Simplemente busca a unir a todos los hombres del mundo sin distinción de clase alguna, religión o política, o raza o whatever. Así que, gente, nada, espero que les haya gustado esta reacción. Pienso hacer más reacciones como esta, simplemente para hablar sobre los temas que se están hablando por ahí en general. Ya sé que esto es un video de 1 hora y 43 minutos llevamos ahora mismo. 40 y pico minutos, no sé cómo termine cuando lo edite, pero es importante pensar sobre estas cosas porque no hay nada de malo con estar curioso y hacerse preguntas. Lo malo está en no buscar las respuestas a nuestras preguntas y de creerse lo que la gente dice. No todo es blanco y negro en la vida. Hay cosas que son blanco y negro, pero no todo es blanco y negro en la vida. Hay líneas grises y hay líneas grises que hay que conversar. Entonces, cuando tú no estás abierto a esta conversación y a decir esto sí, pero esto no, pues entonces nos convertimos en fanáticos. Entonces no estamos pensando, no estamos siendo razonables. Así que, nada, gente, espero que esto les haya gustado. Si te fue un poquito de valor siendo masón o siendo un hombre que está viendo este video, cualquiera, espero que esto te haya hecho, estas ideas, un mejor hombre. Y el propósito de este canal es que
seamos mejores hombres. Por eso el subtítulo del canal es Un hombre en construcción. Yo viendo estos videos, yo aprendo y en parte el propósito de este canal es eso. Ustedes están viendo mi progreso como hombre. Yo tengo 26 años ahora mismo. Estoy terminando un doble bachillerato en química pura e ingeniería eléctrica. Y estoy aprendiendo en tiempo real. No soy perfecto, simplemente estoy siendo honesto con ustedes y aprendiendo de la vida. Así que, dicho eso, espero que tengan un excelente día, noche, donde sea que esté, la hora que sea que esté donde están. Y nos vemos en la próxima.